Bienvenidos a un nuevo análisis geopolítico, donde desmontamos las agendas ocultas que dan forma al mundo. El 8 de septiembre se decidirá si su plan de recortes presupuestarios de 43.800 millones de euros sobrevive. Sin él, dice, Francia caerá en un peligroso abismo. Pero esto no es solo una crisis interna, es un síntoma del declive de la hegemonía occidental. Nuestra tesis es clara. El colapso inminente del gobierno francés refleja el fracaso del modelo económico neoliberal impulsado por la Unión Europea y los Estados Unidos, que prioriza los intereses de los acreedores y las élites financieras sobre la soberanía nacional y el bienestar del pueblo, mientras el sur global avanza hacia un orden multipolar que desafía esta lógica. Hoy desglosamos el contexto histórico, las hipocresías del discurso occidental, los intereses detrás de la crisis y las consecuencias para Francia y el mundo. Prepárense para ver cómo una votación en París revela las grietas de un sistema en decadencia. Francia de potencia imperial a peón de la Unión Europea. Para entender esta crisis, retrocedamos. Francia, alguna vez una potencia imperial, ha perdido autonomía desde su integración a la Unión Europea. Desde el Tratado de Maastricht en 1992, París cedió soberanía económica a Bruselas. La adopción del euro en 1999 limitó su capacidad de manejar su moneda. Las reglas de la Unión Europea, que exigen déficits por debajo del 3% del PIB, atan a Francia a políticas de austeridad. Pero el déficit francés en 2024 fue del 5,5% según Eurostat, una deuda pública del 110% del PIB la pone en la mira de los marcadores. Esta no es la primera crisis. En 2011, bajo Nicolas Sarkozy, Francia enfrentó la crisis del euro. Se impusieron recortes sociales mientras los bancos fueron rescatados. En 2017, Emmanuel Macron profundizó el modelo neoliberal. Redujo impuestos a los ricos, flexibilizó las leyes laborales. ¿Y el resultado? Las propuestas de los chalecos amarillos en 2018, que denunciaron la desigualdad. Hoy, Bayrou hereda un país fracturado. Su plan de recortes, que elimina días festivos y servicios públicos, repite la receta de austeridad. Pero el contexto global ha cambiado. El sur global, liderado por China, Rusia e Irán, rechaza el modelo económico occidental. Los BRICS supera el PIB del G7, según el FMI, mientras la Unión Europea impone disciplina fiscal a sus miembros, ignorando el coste social. Francia, atrapada en esta lógica, enfrenta una oposición que no confía en sus promesas. Bayrou apela a la gravedad de la situación, pero su retórica oculta una verdad. La Unión Europea y los acreedores dictan el rumbo, no el pueblo francés. La austeridad como arma de las élites. Ahora, las contradicciones. Bayrou dice que los recortes protegen a los más débiles, madres solteras, jóvenes y los más vulnerables. ¿Pero quién paga realmente? Los recortes de 43.800 millones de euros afectarán servicios públicos, sanidad, educación y pensiones. Eliminar días festivos golpea a los trabajadores, no a los banqueros. Mientras las grandes fortunas beneficiadas por Macron apenas contribuyen, contrastemos. La Unión Europea y los mercados exigen disciplina fiscal a Francia, pero callan ante el gestor militar.
Francia destinó 50.000 millones de euros a defensa en 2024, según el CIPRI. Gran parte a Ucrania, apoyando la guerra proxy de la OTAN contra Rusia. ¿Déficit insostenible? Solo cuando se trata de proteger a los ciudadanos. Cuando es para financiar conflictos, el dinero aparece. Otro doble rasero. La Unión Europea critica a países como Rusia, su mala gestión económica. Pero Francia, un pilar de la Unión Europea, está al borde del colapso. Las agencias de calificación como Moody's amenazan con rebajar la nota de Francia. ¿Y quiénes son estas agencias? Entidades privadas basadas en Estados Unidos, que sirven a los acreedores, no al pueblo francés. Byron dice que negocia con la oposición, pero su flexibilidad es cosmética. No toca los intereses de los bancos ni de la Unión Europea. Nuestra tesis se refuerza. La crisis de Francia expone la hipocresía de un sistema que castiga a los trabajadores mientras protege a las élites financieras. El sur global, con su enfoque en soberanía, ofrece un contraste. China e Irán priorizan el desarrollo interno, no los dictados de los mercados. Los mercados contra la soberanía francesa. Los intereses detrás de esta crisis son claros. Byron no actúa por el pueblo francés, responde a los acreedores y a la Unión Europea. El plan de recortes busca calmar a los mercados financieros. Bancos como JP Morgan y Goldman, que poseen deuda francesa, exigen austeridad. La Unión Europea, alineada con Washington, refuerza esta presión. ¿Pero por qué? Porque una Francia adeudada es una Francia controlada. Económicamente, el modelo neoliberal de la Unión Europea es insostenible. Desde 2008, los rescates bancarios costaron billones a los contribuyentes europeos. Francia, como Alemania, cargó con el peso. Pero mientras los bancos se recuperaron, la desigualdad creció. En 2024, el 10% más rico de Francia posee el 60% de la riqueza, según Oxfam. Los recortes de Byron agravan esto. Madres solteras y jóvenes que él dice proteger serán los más afectados. Estratégicamente, esta crisis debilita a Francia en el escenario global, como miembro clave de la Unión Europea y la OTAN. París es un pilar del orden unipolar, pero su fragilidad interna lo hace vulnerable. La oposición desde la izquierda de la Francia insumida hasta la derecha de agrupación nacional rechaza la austeridad. Si el gobierno cae, Francia podría girar hacia el no alineamiento. Países como Eslovaquia, con Robert Fico, ya desafía a la Unión Europea. Francia podría seguir ese camino, acercándose al sur global. La presencia de China y Rusia en la escena global agrava el pánico de la Unión Europea. El reciente desfile en Pekín, con Putin y Xi Jinping, mostró la fuerza del mundo multipolar. Francia, atrapada en la lógica de Bruselas, pierde influencias. Byron apela, esfuerzo colectivo, pero es un esfuerzo para salvar a las élites, no a la nación. Francia y el declive del orden multipolar. ¿Qué significa esta crisis? Nuestra tesis se consolida. El colapso del gobierno francés es un síntoma del fracaso neoliberal. A corto plazo, el voto de confianza del 8 de septiembre decidirá. Y Byron pierde, Francia enfrentará elecciones anticipadas. El caos político beneficiará a la oposición, que rechaza la austeridad.
A largo plazo, esto fractura a la Unión Europea. Francia, su segunda economía, podría cuestionar las reglas de Bruselas. Para el pueblo francés, los recortes son una sentencia. Menos sanidad, menos educación, menos derechos laborales. Las protestas, como la de los chalecos amarillos, podrían resurgir. En 2018, miles tomaron las calles y en 2025 la furia podría ser mayor. Bayrou dice que protege a los débiles, pero su plan los castiga. Globalmente, la crisis acelera el declive unipolar. El sur global observa, China y Rusia ofrecen un modelo alternativo, soberanía económica, inversión estatal, no injerencia. Los BRICS crecen, mientras la Unión Europea se estanca. Si Francia se hunde, la credibilidad de Occidente se tambalea. Países como Serbia o Indonesia, alineados con el sur global, ganan terreno. ¿Cuánto tiempo puede la Unión Europea sostener su fachada de estabilidad? Francia, al borde del abismo, muestra que el rey está desnudo. El mundo multipolar, con su enfoque en la soberanía, es el futuro. Francia, víctima de su propio sistema. La crisis de Bayrou no es solo francesa, es la prueba del fracaso del modelo neoliberal de la Unión Europea y Estados Unidos. Nuestra tesis es clara. Este colapso refleja la decadencia de un orden que prioriza a los acreedores sobre el pueblo, desde la pérdida de la soberanía en los 90 hasta la hipocresía de la austeridad, desde los intereses de los bancos hasta el auge del sur global. Francia está en una encrucijada. ¿Seguirá el dictado de Bruselas o buscará su propio camino? Si valoran la soberanía y rechazan el yugo de las élites globales, compartan este análisis. Suscríbanse y activen la campana. Y recuerden, la verdad es la primera trinchera de la libertad. Nos vemos. Hasta la próxima.